Señor Fernando Paz, bienvenido a este canal. Pues muchas gracias, un placer estar con vosotros. Oiga, ¿a usted cómo tengo que presentarlo? Porque en Twitter se presenta como historiador, como profesor y como escritor. Pues sí, de esa manera, no se necesita mucho más. Efectivamente, historiador, porque es mi formación, profesor, que he sido profesor de historia, también de filosofía, y escritor, pues porque tengo, sí, como una docena de libros publicados, una gran parte de ellos en torno al asunto de la Segunda Guerra Mundial, que es mi especialidad. Tanto la Segunda Guerra Mundial, digamos, como la concebimos desde fuera, pues desde los participantes habitualmente considerados, como desde el punto de vista español, que también tengo un libro sobre la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, y luego uno, pues referido a una actualidad mucho más palpitante, si cabe, que es, bueno, pues todo lo que nos pasó un poco durante la época de la pandemia y referido al tema del globalismo, etcétera, ¿no? Sí, la verdad es que he de confesarle que he ido a Amazon y no es que salga uno, dos o tres libros, es que salen muchos libros suyos, ¿eh? Bueno, no es mala cosa. Últimamente sí, estoy con dos, uno que está a punto de salir ahora, en noviembre, a mediados de noviembre, y otro que he sacado en el mes de abril. Su Referidos, otra pues, especialidad es Guerra Civil Española, ¿no? sí, también he publicado cosas sobre la Guerra Civil Española y de hecho estoy trabajando ahora mucho sobre eso, sí. Oiga, déjeme, antes de entrar en materia, pero para acabar también de presentar, usted es un especialista, por lo que veo, en Europa del Este o en la Segunda Guerra Mundial en Europa, en la Unión Soviética, ¿no? ¿Qué se le perdió allí? Bueno, creo que es el conflicto más importante, seguramente, por la cantidad de gente, la cantidad de personas, de seres humanos a los que afectó, que ha habido nunca en la historia, y ha quedado siempre muy preterido porque, lógicamente, quienes tienen digamos, la dirección cultural de Occidente, pues han proyectado su propio papel protagonista, ¿no? Desequilibrando mucho la visión que hay sobre la Segunda Guerra Mundial en realidad, ¿no? Donde se jugó todo en ese conflicto fue en el este, ¿no? En la campaña rusa, en el frente del este. Si no hubiera sido por eso, pues con toda seguridad los aliados occidentales nunca hubieran podido desembarcar en Europa, ¿no? Sin embargo, tenemos una visión pues muy distorsionada en ese sentido. Es algo que me ha llamado mucho la atención desde siempre, y también porque allí se cometieron algunas de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad, ¿no? Por los dos bandos en este caso, y bueno, afectando a una cantidad de población como uno se puede imaginar, desde las poblaciones judías exterminadas hasta, bueno, pensar que 27 millones de soviéticos murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Es una cifra que empezó en los años 50 calculándose en unos 15 millones, y hoy los cálculos, ya con los archivos un poco más abiertos, tampoco demasiados, pero en fin, ya más conocidos, pues la cifra ha alcanzado ya los 27 millones de civiles y militares sumados, claro, muertos durante esa campaña. Imaginémonos las dimensiones que esto tiene, y sobre todo el aspecto cualitativo también, de una extraordinaria crueldad por los dos bandos. La verdad es que, bueno, yo recordaba la cifra de los 25 millones, pero lo que dice usted, se han abierto los archivos y supongo que ha subido, ¿no? Cuando se reivindica Yomaha o Normandía, evidentemente, fue la apertura del segundo frente, fue importante, pero Hitler se desangró en la Unión Soviética, ¿no? Claro, 4 de cada 5 alemanes caídos en la Segunda Guerra Mundial lo hicieron en el frente del Este. Con esto yo creo que está todo dicho. Las grandes batallas en el frente occidental en 1944-45 apenas serían batallas de tipo mediano en el frente del Este. Pensemos que en el desembarco en Normandía los muertos se cuentan por cientos, todo lo más por unos pocos miles. Eso es lo que perdía Alemania en un día de combates en el frente occidental, hablando solo de Alemania. Claro, si hablamos ya de la Unión Soviética, ni qué decir tiene. Entonces hay una descompensación muy grande a la hora de explicar verdaderamente, bueno, qué fue todo eso de la Segunda Guerra Mundial. Si pensamos, como decíamos, en que los soviéticos padecieron 27 millones de bajas y los norteamericanos unas 500.000, pues nos sale una ratio de 54-1, digamos, a favor, entre comillas, de los soviéticos. Es decir, que por cada soldado norteamericano muerto en la guerra, los soviéticos aportaron 54 soldados y civiles, pero 54. Entonces, claro, la desproporción es verdaderamente gigantesca y todavía nos cuesta mucho entenderlo. Pues en eso estamos un poco, en dimensionar la realidad del combate que allí tuvo lugar. Bueno, el combate no solamente en sentido militar, en todos los aspectos, ideológico, político, en fin, en todos los aspectos. He hablado antes de atrocidades, pero hubo más atrocidades, supongo, nazis, desde luego, ¿no?
Bueno, durante la primera época, evidentemente, porque se combatía en la zona de la antigua Unión, o de la Unión Soviética entonces, como es lógico, y por supuesto, pues las perpetraba el ejército invasor. No obstante, los soviéticos, una cosa que también recojo en el libro, incluso a su propia población las sometía a, en fin, a unas atrocidades notables, ¿no? Como digo, pues en el libro están recogidas algunas de ellas, cómo trataban a su gente. Por ejemplo, para hacer que los alemanes gastasen munición, fíjate de qué guerra estamos hablando, cogían a los ancianos, los cubrían con abrigos para que los soldados alemanes no detectaran lo que eran y los lanzaban contra las filas alemanas, con el único propósito de que los alemanes, como digo, gastasen munición, ¿no? O, por ejemplo, cuando los servicios de información soviéticos ocupaban una zona, después de obtener la información de la población local, que era su propia población, los pasaban a cuchillo. Y estamos hablando de niños, de mujeres, de ancianos, porque los hombres estaban, lógicamente, movilizados, los hombres jóvenes, ¿no? Hubo atrocidades por los dos lados. La conquista. Todo eso está documentado, ¿no? Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Y además, en este último caso que he contado, por ejemplo, como curiosidad diré que el relato es de ese soldado que levantó la bandera roja enfrente del Reichstag o sobre el Reichstag, enfrente del Ah, Berlín humeante, la célebre foto. ¿Eh? sí. Bueno, pues Bueno, el del reloj también, que llevaba dos relojes y el de los relojes hicieron la foto porque... hubo que repetir la foto precisamente por Sí, esa razón. Y luego, en lugar del soldado que verdaderamente levantó la bandera sobre el Reichstag, es el soldado que en realidad lo levantó, que es este que cuenta, que era del SMERS, de los servicios de información soviéticos, hicieron pasar por protagonista a otro soldado que curiosamente era georgiano como Stalin. Y bueno, era para casualidades de la en fin, vida. casualidades de la vida, ¿no? Entonces le hicieron tal. Realmente las atrocidades fueron brutales. Cuando los alemanes, por ejemplo, tomaron un hospital en el sur, en Taganrog, en el Mar Negro, mataron a puñetazos a todos los enfermos soviéticos que había en las camas, pero lo hicieron respondiendo a otra atrocidad previa que eran que los soviéticos habían capturado a una unidad alemana y habían asesinado a todos los pertenecientes a la unidad alemana y habían dispuesto las cabezas, las habían cortado y las habían dispuesto haciendo una esvástica, ¿no? Estamos hablando de este tipo de atrocidades y luego, bueno, además de las que perpetraron los alemanes, como digo, en el territorio de la Unión Soviética, que son las más conocidas, como es natural, los soviéticos también, cuando entraron en Europa del Este, cometieron todo tipo de barbaridades, crímenes, violaciones en gran número, sobre todo Sí, en sí, sí. Alemania, pero no solo en Alemania, en La, Hungría, en Polonia sí, también. sí. ¿Eh? Y La mujer de Helmut Kell sufrió trastornos psicológicos toda la vida de eso. Y de hecho Anthony Vivor, ¿no? En su Berlín sí, fue el señor, que, digamos, hombre, levantó la liebre, puso de manifiesto el tema, ¿no? así es. Bueno, Así es. la verdad es que yo quería hablar de la historia de España, nos hemos Bueno, ido por las ramas y tal. No, pero déjeme hacerle una última pregunta, sí, no, porque generalmente, claro, España no participó en la Segunda Guerra Mundial, tampoco la Primera. Ese interés por la Unión Soviética y la Segunda Guerra Mundial, ¿a qué se debe? pues se debe, como decíamos, a que, bueno, a que es una la guerra quizá más atroz, bueno, quizá no, la guerra más atroz de todas las que se han librado, sin ninguna duda, y que es un aspecto definitivo y esencial de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y por tanto condicionó todo el futuro durante muchas décadas y en buena medida lo sigue haciendo hoy, eh, teniendo nosotros además en Occidente una imagen bastante distorsionada de lo que fue el conflicto, pues en razón de que lógicamente la cultura que se nos ha transmitido es la de los vencedores del oeste, porque es quienes que han dispuesto de los medios para hacerlo así, ¿no? Entonces, hay una descompensación muy grande y yo creo que esto debe contarse tal y como fue. Esa es básicamente la razón. Desde siempre me ha atraído particularmente ese escenario, que además es un escenario absolutamente gigantesco, ¿no? La Rusia soviética pues era 10 veces, las dimensiones geográficas son 10 veces las de España, más o menos, las que eran del Gran Reich alemán entonces o de Francia, ¿no? Es decir, estamos hablando de unas dimensiones verdaderamente sobrecogedoras de las que muchas veces pues no tenemos, digamos, una referencia clara. Nos parece como que, bueno, la campaña de Francia, la campaña de Rusia, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y las atrocidades que decía usted, ¿no? Así es. Bueno, déjeme, porque yo la verdad podríamos hacer un programa entero hablando de eso, porque es un tema que también siempre me ha interesado, ¿no? Pero ahora está usted haciendo un curso de historia, creo que es profesor, ¿no? De historia de España, ¿no?
Eso es un curso de historia de España con una mirada nueva, un curso que abarca España desde sus comienzos, desde la época prerromana. De hecho, comienza con una consideración acerca de la situación, bueno, no solamente de la situación, de la geografía de nuestra península ibérica, de cuestiones relacionadas pues, con la composición genética de la población, con los aportes de diversos tipos que han existido, con la situación insular de España, que fíjate, es una realidad que ha sido tremendamente, como no podía ser de otra manera, operativa en la historia de España, que ha tenido un grandísimo impacto en la historia de España y, sin embargo, hemos olvidado realmente, solamente lo decimos, digamos, a título de inventario, pero hemos olvidado que España es una península con una fuerte tendencia insular y que hemos sido una gran potencia marítima y que España ha vivido siempre de cara al mar. Y eso, bueno, pues los mediterráneos lo sabéis muy bien en la parte que os toca y luego también el Atlántico, ¿no? Una gran parte de España. Yo siempre digo que España es un país de cuna mediterránea y de destino atlántico, ¿no? Y por tanto son dos mares los que nos han conformado en una medida muchísimo mayor que a otros países, ¿no? Como por ejemplo Gran Bretaña. Gran Bretaña podría equipararse al caso español, pero como digo, en nuestro caso, de una forma mucho más contundente que en el caso, pues no sé, de Francia, de Italia o de Alemania. Hemos sido siempre un país marítimo. Y hay una serie de razones en nuestra historia que nos han terminado convirtiendo de alguna manera en una cosa extraña, en una cosa diferente, ¿no? En algo que mira hacia adentro y que se ha olvidado de su presencia marítima y de su condición atlántica y mediterránea. Yo creo que esto es muy importante y por ahí empieza el primer tema, digamos, que tratamos para resituar la cuestión, ¿no? Fíjate toda la importancia que ha tenido el Atlántico, la importancia que ha tenido América, la importancia que ha tenido el descubrimiento geográfico en España, la primera vuelta al mundo, el Océano Pacífico, que es un tema absolutamente apasionante y que hemos dejado de lado, que prácticamente nadie conoce, o muy poca gente, por lo menos a nivel popular, conoce. La proyección de España en el mundo ha sido asombrosa y lo ha sido a través de las rutas marítimas. Bueno, es un primer aspecto sobre el que hemos querido poner un particular énfasis, ¿no? He de confesar que yo me he mirado un capítulo, bueno, he mirado más de un capítulo, pero empecé con el primero y tengo la sensación que con el primero ya podemos hacer la entrevista. No descarto, bueno, la verdad es que hay varios capítulos, ¿no? El primero es condiciones materiales, la España antes de Cristo, la hispánica, la Hispania germánica, en fin, el Andalus, Reconquista, etcétera. No descarto, va a entender mi interés, bueno, siempre tengo un cierto interés también por Napoleón y tal, pero un poco perdón, ¿dónde estaba? La guerra de sucesión, digo sucesión, no digo, Sí, perdón, la decadencia española, la guerra de sucesión y tal. O sea que no descarto que otro día hablemos de eso, ¿no? Pero pues déjame, como déjame quiera. hacer una pregunta. Bueno, evidentemente, esto te puedes apuntar, ¿no? Sí, Bueno, ya sí, me he claro, claro. apuntado, claro. O Claro, claro, sea, claro. es este aquí, luego si acaso pongo el link y efectivamente y esto. Y voy a hacer una pregunta digna de un catalán. ¿El precio? Pues el precio, a ver, se puede pagar de una vez o se puede pagar en tres veces, digamos, y creo que el coste total del curso me parece que son 147. Me pillas, pero me parece que son 147. Yo es que de estos aspectos de verdad que no es No, broma. ya me lo imagino, pero bueno, comprenderá que pregunte siempre los Sí, sí, catalanes, sí. ¿sabe? Empezamos siempre por la pregunta buena. Oiga, ¿y esto me permitiría hacer tutoriales con usted? Me explico, es decir, si yo tengo una pregunta sobre la historia de España o sobre otra cosa, ¿puedo recurrir a usted también? Por, O ya que descon- yo... por descontado. Sí, 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 claro. Ah, Estamos vale, ahí. bien sabe, soy pesado, ¿eh? O sea que se lo No. advierto, ¿eh? No, 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 no. Por supuesto, por supuesto. Estamos ahí para contestar las preguntas que se puedan suscitar. Hemos tratado de abarcar en 38 vídeos, hemos tratado de abarcar en la medida de lo posible toda la historia de España hasta la transición, pero lógicamente hay aspectos que no se han podido abordar, nos lo hemos planteado, ¿no? Y tocamos temas de pensamiento, temas de arte, bueno, en la medida en la que tiene una incidencia directa, por ejemplo, acerca del concilio de Trento, acerca de los concilios en América, en fin, ese tipo de cosas, el siglo de oro, naturalmente, ese tipo de cosas sí las hemos tratado, la generación del 27, pero no nos hemos podido detener, pues, qué sé yo, a explicar arquitectura o hablar de los arbitristas, que me habría encantado y me habría gustado mucho, pero en algún lado tienes que meter la tijera, porque es que, claro, estamos hablando de un espacio de tiempo tan amplio, tan grande y de una actividad histórico, política, económica, cultural tan inmensa que es imposible abarcarlo. Oiga, le voy a hacer una pregunta fácil. ¿España existe?
España existe, evidentemente existe. Lógicamente, cada uno puede tener su visión de lo que es esa realidad, pero como alguien dijo, España es en primer lugar una evidencia geográfica. Y es que España no necesita definirse. Tú fíjate que una gran parte, hablábamos antes de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, las guerras europeas y tal, fíjate que una gran parte de los conflictos han tenido lugar por querellas territoriales, ¿no? Pensemos en la cuestión de Alsacia-Lorena, se me ocurre ahora mismo, francesa hasta 1870, alemana desde 1870 hasta 1918, francesa otra vez de 1818 a 1940, alemana de 1940 a 1944, francesa desde entonces hasta hoy. O sea, solamente Alsacia y Lorena. Podríamos hablar así de un sinfín de territorios y si nos vamos a la Europa del Este, ya para qué vamos a hablar del Banato, de Transilvania, de Galicia, Hombre, Rutenia. me estoy emocionando. A ver, un momento, lo de Alsacia y Lorena veo que da para un programa para entender por Por qué lo los menos. alemanes. No, es que es la única persona que me he encontrado que me dice de tal año a tal año alemana, de tal año a tal año, porque claro, aquí nos quedamos con la guerra franco-prusiana. Y luego, claro, el Banato, mire, el Banato no sé, pero Galicia, esa parte que era la zona más al este del imperio austrohúngaro, a mí siempre me ha llamado la atención porque era zona fronteriza y han salido grandes escritores de ahí, por ejemplo, Claro. Joseph Roth, ¿no? O sea que, wow, podemos empezar a hablarnos, estamos 2 horas, habrá que esto seccionarlo. Bueno, Pues no quería interrumpirle, perdón, ha sido un exceso de franqueza, diga. no, fenomenal. Al contrario, sí, yo creo que estas cosas están para que uno acabe hablando de cualquier cosa. O sea, que de verdad, bueno, todos tenemos la experiencia de estar en nuestra casa leyendo. A mí me ha pasado muchas veces, de Catalina la Grande y acabo viendo al Barça. O sea, que Ah, una sí. cosa no Bueno, sabes de hombre, qué. No, bueno, sí, sí. ayer derrotó a los alemanes, pero bueno. Bueno, felizmente para algunos. Pero Ah, pero usted es, además es culeo, que acaba de hundir el curso. No sé si es culé, ¿eh? O sea que soy. acaba de hundir el curso ya, o sea que, pero bueno, es No creo, igual. hombre, no creo. No tiene ningún impacto en el desarrollo del curso, mi condición de culé. Pero no, que decía que el caso de España es una evidencia geográfica para empezar, ¿no? Es decir, es que es así, es que somos prácticamente una isla, en primer lugar, ¿no? Somos una península ahí del suroeste europeo que ha tenido un protagonismo en la historia esencial, pero a partir de un determinado momento en nuestra historia contemporánea, bueno, pues España queda como un exotismo, pero no deja de ser una realidad con entidad propia, ¿no? Claro, luego hay que definir, evidentemente, lo que es una nación, que es una cosa que también hacemos a lo largo del curso, una nación histórica, lo que es una nación política, naturalmente son cosas diferentes, pero y que hay que precisar. Pero España es como, en definitiva, sobre una base de una cierta homogeneidad, porque también es un punto que tocamos aquí, la homogeneidad genética que existe en el caso de España frente a lo que se cree habitualmente, que dicen, por aquí ha pasado todo el mundo y tal. Bueno, por aquí ha pasado todo el mundo, pero muy poco, si se me permite, ¿no? Porque las colonizaciones históricas, las colonizaciones prerromanas, eran apenas colonizaciones tipo factoría, sobre todo en el caso de los griegos y los fenicios. Los cartagineses sí que llegaron hasta lo que hoy es Portugal, pero no tuvieron un gran aporte, digamos, de sangre norteafricana porque eran muy pocos en definitiva. Estamos hablando de una época en la cual pues, se cuenta por la población por miles como mucho, ¿no? Pero como mucho. Hay batallas que han pasado a la historia donde los contingentes eran verdaderamente muy reducidos. Entonces, al final un país no deja de ser sobre una cierta base, porque es evidente que hay una base material, claro, y como material, pues genética, pero un país no es su genética o no es solo su genética. Es decir, no se puede, en mi opinión, verlo desde una base étnica, sino que un país es fundamentalmente una empresa en la historia, ¿no? Es decir, es un quehacer en la historia, es un ir forjándose. Al final, no quiero caer en un extremismo spengleriano, ¿verdad? Ni muchísimo menos, pero al final se comporta un poco como un organismo biológico. Es decir, es una realidad que nace, que se desarrolla y que termina, bueno, muriendo, pero no necesariamente en el mal sentido, sino dando lugar pues a otras cosas muchas veces, ¿no? Y Las España es naciones, fundamentalmente es una empresa en la diga, historia. las naciones nacen, se desarrollan y mueren, como un ser vivo, para entendernos. Sí, es decir, puede pasar, hasta ahora puede dar lugar a otras entidades, puede dar lugar, por ejemplo, a imperios, pueden disolverse, pero claro, habría que definir primero qué es la nación, porque antes has puesto el ejemplo del imperio austrohúngaro, que en mi opinión su desaparición fue una desgracia para Europa y para el mundo, ¿no? Pero es verdad que era una arquitectura política, una entidad política supranacional. Debajo del imperio había nacionalidades que fueron compatibles con la estructura imperial durante mucho tiempo,
ciertamente, pero que finalmente, pues por el devenir de la historia, el final de la Primera Guerra Mundial y la aplicación de determinadas cuestiones a priorismos dogmáticos en muchos casos de carácter ideológico, pues acabaron volando la estructura del Imperio Austrohúngaro, que era verdaderamente algo admirable. Y yo, fíjate que en esa cuestión hay tanta gente que está de acuerdo, ¿no? Desde posiciones políticas que podríamos llamar reaccionarias hasta Santiago Carrillo, que en sus memorias, si no recuerdo mal, precisamente echa de menos el Imperio Austrohúngaro, fue una cosa que me llamó la atención, verdaderamente es una, digamos, una estructura política que realmente fue admirable. Y no es por centrarnos aquí porque acabaríamos como lo que hemos Sí, contado no, antes. no, lo que pasa es que estoy pensando Pero en Robert Musil, que hace El hombre sin atributos, a partir un poco en Joseph Roth también, ¿no? La marcha Radetzky. Y luego, bueno, y luego también hay esa historia del fin del imperio, traducida al castellano, la de François Feydeau, no sé si mi húngaro es correcto, no sé sí, si lo complicado. conoces, un libro bueno, evidentemente no es correcto, pero que narra un poco el fin del imperio, ¿no? Y el último emperador, supongo lo sabe, está enterrado además en las Azores, ¿no? Tras fallecer ahí en Sí, señor. 1921, ¿no? Pero bueno, nos Sí, señor. iríamos. Lo que Sí, sí, pasa sí. es que un imperio en el siglo XXI un poco anacrónico, ¿no? Bueno, es un imperio muy curioso, porque es un imperio que al mismo tiempo, mejor dicho, que mantenía unas estructuras políticas arcaicas, daba algunas de los productos culturales, con diferencia, más avanzados del mundo. O sea, pensemos desde el psicoanálisis hasta la música dodecafónica. Claro. No, es que me acabo de leer este libro precisamente porque la Viena de entreguerras es un periodo de intensidad cultural solo equiparable al Renacimiento italiano Sí, señor. y a la Grecia y Roma clásica, ¿no? ¿Y por qué, no? Bueno, lo que dice usted, Freud, arquitectura, pintura, literatura, música, etcétera, ¿no? Pero es un poco increíble, ¿no? Esas estructuras un poco anacrónicas, políticas, y en cambio una vida cultural intensísima, ¿no? Efectivamente, es algo que tiene que llamarnos profundamente la atención. A mí me lo llama, desde luego. Y además unas formas de vida, porque pensemos que efectivamente ciudades como Viena, como Budapest, como Praga, estoy nombrando probablemente las 3 ciudades más, no sé si decir más bellas de Europa, con permiso de muchas otras probablemente, pero desde luego entre las más bellas de Europa y sobre todo ciudades que han conservado incluso a día de hoy un modo de vida enormemente, no solo humano, que es muy importante, como es lógico, sino que además nos devuelven los ecos del pasado con bastante fidelidad. Es decir, han conservado muchas de las cosas que les hicieron grandes en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, eso era el Imperio Austrohúngaro, al mismo tiempo que además era un imperio muy rural. Era un poco como para volverse locos, ¿no? Era, bueno, pues una atracción en medio de Europa que yo creo que sigue teniendo una gran capacidad de convocatoria en su estudio. Bien entendido que en España, en fin, no hemos dedicado demasiado tiempo al conocimiento de esa Europa fascinante, sobre todo a partir de la época moderna, ¿no? Parece como que tendemos a rechazarlo. Bueno, quizá porque, alguno diría, porque también ellos nos rechazaron primero a nosotros. Es posible, no lo sé, pero a mí personalmente sí que me fascina. Usted se entusiasma, ¿eh? Hablando de las cosas, Sí, como sí, sí. buen profesor, ¿no? Oiga, déjeme volver a España, porque cuando antes le he hecho esa pregunta, España existe, sobre todo, tenía trampa, ¿eh? En el sentido también aquí, bueno, como se puede imaginar, aquí con el proceso catalán, y hay una parte de catalanes que no se sienten españoles o no se sienten del todo, que consideran que esto de España es una cosa artificial, el Estado español, ¿no? Por ejemplo, en TV3 siempre están con lo del Estado español, y supongo que evidentemente el nacionalismo vasco y un poco el nacionalismo gallego y tal. Lo que pasa es que los mismos que defienden eso, que España es una cosa artificial, bueno, luego defienden que no, que Cataluña, hombre, no voy a decir que es una unidad de destino en lo universal por razones obvias, pero que bueno, la conquista de Mallorca estaba casi predestinada. Cuestionan la reconquista y en cambio no, ¿eh? La conquista de Mallorca, la expansión natural, el Mediterráneo, la corona de Aragón y tal. ¿Qué les diría a esta gente? ¿España es artificial? Hombre, toda construcción, bueno, todo lo humano, excepto lo meramente biológico, es artificial. Todo lo cultural es artificial, claro que sí. Lo que pasa es que se sustenta sobre unas bases biológicas preexistentes, por decirlo así, ¿no? España es un quehacer en la historia y se ha hecho en una trabazón de siglos, de esfuerzos, de intereses comunes también, lógicamente, no hay que ocultar esto ni muchísimo menos. Y Cataluña ha formado parte de España de una forma
pues creo que ineludible, ¿no? Yo creo que plantearlo de otra manera es un disparate. Solamente durante una pequeña época de nuestra historia moderna, como usted sabe perfectamente, Cataluña pasó a formar parte de Francia y, en fin, el éxito fue tan rotundo que a Sí, los sí, pocos sí, años sí, estaban sí, sí, pidiendo su reentré, ¿no? sí. Bueno, yo creo que eso es así. Yo creo que esa es la historia objetiva y se ha querido recrear una historia diferente y reivindicar incluso una serie de hechos. Bueno, ahí se producido un fenómeno curiosísimo y es que hay quien desde el independentismo ha execrado la historia de España y por eso justificaban su tendencia independentista, pero al cabo de los pocos años lo que han hecho es intentar apropiarse de esta historia de España que primero habían execrado. Estoy pensando en la reivindicación sobre Santa Teresa, de la que he llegado a leer que si era de Badalona, de Cervantes, en fin, unas cosas completamente disparatadas, ¿no? Y lo que sí es verdad es que si eso existe, tiene su razón de ser, es decir, que hay alguna razón por la cual esto ha sucedido y ha ocurrido. Y en los desencuentros que se producen entre dos es raro que solo la responsabilidad sea de uno. Siempre se ha dicho que hay separatistas y hay separadores y eso también es una realidad, ¿no? Que no debemos obviar en absoluto, ¿no? A mí como español pues me duele enormemente que en cualquier región de España haya sentimientos de separación con lo que es, pues, esa empresa común de todos, ¿no? Que decía Ortega. Bueno, Ortega también decía que había que conllevar el problema de Cataluña. A mí me gustaría que mis hijos no tuvieran que conllevar ese problema, sino que Cataluña fuera hispana, porque es hispana, y lo fuera con la misma naturalidad con lo que lo puede ser pues Ciudad Real o qué sé yo, Zamora, ¿no? Es verdad que en España se dan unas circunstancias muy determinadas. El nacionalismo periférico, ante la ausencia real de un nacionalismo como tal, un nacionalismo en sentido romántico, ¿no? Un nacionalismo español, ante esa ausencia y como producto también de una determinada deriva y el final del imperio y una serie de cuestiones, pues ha habido unas regiones, curiosamente las más favorecidas, perdón, y las más desarrolladas, que son las que han intentado salirse de esa deriva que nos llevaba pues al pozo o al abismo, ¿no? En España el nacionalismo es la protesta de los privilegiados, esa es la realidad. Quienes han protestado pues han sido catalanes y vascos, una parte de los catalanes y de los vascos, y no han sido curiosamente los extremeños o los andaluces o los murcianos o los castellano-manchegos, que son verdaderamente los más perjudicados por los procesos de modernización que podemos cifrar pues, en los últimos casi 200 años o 150 años, ¿no? Es un fenómeno muy curioso porque en otros lugares lo que sucede es lo contrario, pero tiene su paralelismo con otros fenómenos de un estilo parecido, como puede ser el que parece que felizmente en retroceso de la Padania en Italia, ¿no? Donde, bueno, era una reivindicación bastante parecida. Pues, bueno, hay que echar un vistazo a nuestro pasado, al más lejano, pero sobre todo al más reciente, ¿no? Y tratar de explicar qué es lo que está pasando, porque en el caso que nos ocupa es indudable que ha habido una clase burguesa que lo que ha hecho ha sido defender sus propios intereses, básicamente, que hay una cuestión de clase, creo que de una forma muy, muy vívida, muy evidente, esa misma clase burguesa que fue rescatada por el franquismo y que durante la época de Franco pues fue el grupo social en toda España probablemente más beneficiado, ¿no? En fin, de todo el país, lo cual no deja de ser curioso. Pero han conseguido desde el punto de vista político extender sus intereses, no formulados como tal, sino con la superestructura ideológica por una buena parte de la sociedad catalana que en realidad no tiene nada que ganar en todo esto. La burguesía catalana nos daría para como mínimo un par de programas o más, Sí, ¿eh? sí, O sea que sí, vamos sí. vamos vamos a dejarlo. Oiga, me ha sorprendido la atención una cosa, porque usted habla de genética, que siempre dice: "Uy, cuidado", ¿no? Y esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que usted dice que en realidad, la composición sociológica, genética de la península de España es bastante uniforme, ¿eh? Incluso los vascos, perdón, saco aquí, dice que, perdón, no lo he puesto, pero que los vascos tienen, la mayor parte de apellidos vascos son de origen español. Sí, sí. La mayor parte de los apellidos que son los más conocidos, los más frecuentes en el País Vasco, pero incluso apellidos que son autóctonamente vascos, son apellidos españoles, es decir, tienen los mismos que en el resto de España, igual que sucede en Cataluña, ¿no? Hay un fondo genético en España que es
de una extraordinaria homogeneidad frente a lo que, bueno, se ha querido divulgar o se ha divulgado en último término, ¿no? Y verdaderamente no es así. El tronco genético es común y es compartido. Es, en ese sentido, podríamos decir, muy endogámico, si se quiere ver desde un punto de vista más negativo, ¿no? Y no solamente eso. Y no solamente, mira, ahí están los apellidos más frecuentes en toda España, Exacto. ¿no? Por Es eso se García. lo pongo, ¿eh? Sí, sí, es García y es efectivamente en toda España. O sea que no ofrece muchas diferencias. La homogeneidad es mayor, hay que decirlo, en los casos de Navarra y el País Vasco. Hay una homogeneidad genética mayor, pero vamos, no solamente es que haya una homogeneidad peninsular, es que además son las raíces hispanas, fundamentalmente de la zona cantábrica del norte, las que nos hacen presentar una enorme homogeneidad con la Europa más occidental, con la zona atlántica de Francia y con Gran Bretaña, con la población británica. La población británica tiene dos troncos principales, el escandinavo y el ibérico. Y probablemente es de unos, en fin, de población marítima cantábrica que llegó a Gran Bretaña hará unos 6.000 años, agarrémonos con los medios de la época. Y son los que han dejado una mayor herencia, sobre todo en sitios como Gales, también en Irlanda. En Irlanda el parecido que hay mucha gente morena, que se dice muchas veces, hay mucha gente morena en Irlanda y se ha querido atribuir de una forma un tanto exótica al desembarco o, en fin, al naufragio de la Armada Invencible, de algunos barcos de la Armada Invencible en las costas irlandesas. Bueno, esto no tiene ningún punto de apoyo real, ni absolutamente ninguno. Es muy anterior y, por tanto, tenemos una homogeneidad genética en general en Europa bastante pronunciada, pero en el caso español muy claro y, además, en el caso español con Europa occidental también. Por eso, las naciones al final no son su genética. Las fantasmagorías de tipo etnicista, o no digamos racista, pues no tienen verdaderamente una base en la realidad material. Claro, salvo que nos vayamos a, digamos, a un nivel, a una extensión muy alta. Sí, es verdad que los europeos en su conjunto compartimos una afinidad genética muy semejante, muy parecida, sin duda ninguna. Y luego hay aportes del norte de África, que son los únicos verdaderamente relevantes en el caso de nuestra genética, los que proceden de la zona del Magreb, entre Túnez y Marruecos, y el actual Marruecos, pero no son excesivamente significativos, ¿eh? Sí, usted lo dice en el primer capítulo. Déjeme, le he puesto aquí, al final lo he encontrado, estos son los apellidos más comunes en el País Vasco. Lo que pasa es que hay dos, esta y esta. No sé si estos son los apellidos de origen vasco más comunes en el País Vasco. Sí, Zamora, sí, Heredia, Ponce y Montoya, vale. Y estos son los más efectivamente. comunes en el País Vasco en general. Eso es, Vale. exactamente eso. Fíjese que hay algunos apellidos que asimilamos o que vinculamos el caso de Montoya o de Heredia a la población gitana. Ujú. Bueno, pues son apellidos vascos. Y es un hecho muy curioso, porque los gitanos llegan a España en el siglo XV. Y la población vasca es una población que sabemos que hunde sus raíces, pues como el resto de la península, pero de una forma más compactamente homogénea que un poco más que el resto, bueno, pues de la época no ya prerromana, sino que podemos decir que el origen de la población peninsular sería un origen absolutamente, en su inmensa mayoría, autóctono y procedería de los pobladores originarios de la península. O sea, es que no deja de ser una cosa ciertamente muy curiosa, ¿no? Bueno, es que hablamos mucho de los catalanes, pero en fin, los vascos, aparte de tener a Unamuno y algunos españoles ejemplares, parte importante de conquistadores y descubridores eran vascos, ¿no? O sea que ahí Hombre, tampoco no encaja, creo, en la historia oficial vasca más reciente, ¿no? no, claro, pensemos en Legazpi, en Urdaneta, en el propio Blas de Lezo. Claro, el País Vasco ha sido siempre una cantera de pescadores y de marinos, desde siempre, por Y de descontado. españoles, Sí, ¿no? sí, claro, hombre, claro, es que el nacionalismo vasco es un invento de ayer por la mañana en términos históricos, muy de finales del siglo XIX y que además se plantea no como un vasquismo en origen, se plantea como como un vizcaitarrismo, es decir, como algo de Vizcaya, realmente, ¿no? Que es la formulación originaria, aunque luego se extienda y además se plantea de una manera obscenamente racista.
abiertamente racista hasta unos extremos, bueno, porque, en fin, algunos de los textos de Sabino Arana son difíciles de encontrar si no se va uno a los teóricos del racismo más radical. Es decir, y estamos hablando incluso de la expresión de sentimientos de repulsión física, ¿no? Pero Por luego volvió ejemplo. a los orígenes, creo, ¿no? Bueno, al final él lo que, digamos que por razones tácticas se da cuenta de que por la vía que él, en fin, que él plantea no se va a ningún lado y entonces lo que sí plantea es una especie de tipo de asociación con el resto de España, ¿no? Tiene un origen racista y tiene un origen muy religioso, ¿no? Sánchez Albornoz hablaba de la tardía cristianización de las zonas vascas y hablaba como de entrada a la Edad Media, es posible que todavía en los Montes Vascos se dieran ritos paganos y no es ningún disparate lo que planteaba porque además sabemos que es así. Claro, ese carácter cuasi converso, podemos decir, o de una cristianización más tardía, es posible que les haya llevado, además de la condición rural de la región, que les haya llevado pues a unos planteamientos, bueno, como se denominaban en la época, ¿no? Ultramontanos. Y a rechazar la deriva de España por el hecho de que para Sabino Arana y para los primeros formuladores de la idea nacionalista vasca, lo que estaba haciendo España al ir por el camino del liberalismo era caminar en el sentido del pecado, ¿no? Entonces es una especie de, estoy simplificándolo enormemente, pero es una especie de revuelta de algunos elementos procedentes del carlismo, como los propios Arana y muchos de los primeros nacionalistas vascos, que ante la derrota en la última guerra, pues más o menos lo que vienen a decir es, bien, como vosotros os queréis condenar al ir por el camino del nacionalismo liberal español, tal y cual, pues nosotros abjuramos de todo eso y nos desenganchamos de España. En definitiva, el lema del PNV es Dios y leyes viejas, Dios y fueros. Y los carlistas lo que planteaban era Dios, patria, fueros y rey. No estoy tratando de, digamos, de meterme en absoluto con los carlistas, que me parece gente muy respetable, que ahí está en la historia, pero es cierto que existe una filiación entre una cosa y la otra y que el nacionalismo vasco es el producto, digamos, de esa revuelta contra el fracaso de la propia historia, ¿no? Lo mismo podríamos decir en cierta medida en los orígenes del nacionalismo catalán, donde también hay pues unos restos, hay un catalanismo federalista, hay un catalanismo de izquierdas que luego encarnará Cataluña tal. será cristiana o no será, ¿no? La frase del Eso es, obispo Torras y Bages. eso es. Eso es, Oiga, pensemos, sí. No, diga, decía diga, que perdón. pensemos que en la zona, por ejemplo, del Maestrazgo y del sur de Cataluña, en esa zona de Tarragona, Castellón y tal, es el único sitio donde se dio a esas alturas, estamos hablando de 1873, a esas alturas del siglo XIX, donde se dio la existencia de una administración en lengua vernácula y exclusivamente en lengua vernácula. Y eran los seguidores de Don Carlos, eran los carlistas. Indudablemente eso es uno de los puntos de arranque, como bien ha recordado usted, uno de los puntos de arranque del nacionalismo catalán histórico, claro. Oiga, y usted, voy a aprovechar para hacer una pregunta. ¿El proceso tiene una base carlista? El proceso político catalán que hemos vivido aquí, o hemos sufrido en algunos casos, ¿usted cree que entronca con el carlismo? De hecho, algunos feudos carlistas, Berga, Amer, etcétera, etcétera, han acabado siendo, por ejemplo, feudos de la CUP. Ya no tanto, pero más o menos. Sí, bueno, indudablemente, claro, el carlismo lo que plantea es una España difícil de comprender ya a esas alturas, porque claro, no es una vuelta pura y dura, aunque algunos sectores sí que lo querían, lo pretendían, no es una vuelta pura y dura, por decirlo así, a la España del siglo XVI, ¿no? O del siglo XVII, pero sí, en definitiva, al antiguo régimen, ¿no? Y eso generó la existencia de unos particularismos que formaban parte de la naturaleza misma del movimiento carlista. Claro, no en vano, donde verdaderamente arraigó fue en Navarra, fue en el País Vasco y fue en Cataluña. Y lógicamente eso tiene una correlación con lo que está Sí, pasando sí, hoy en sí, día. sí. Sí. Es que es inevitable establecerlo, siempre y cuando, también hay que decirlo por ser justos, no pretendamos echar sobre el carlismo la responsabilidad de tal cosa. No fueron ellos, sino que la existencia de ese movimiento que generó unos particularismos que ellos entendían dentro de una España grande, de una España católica, pero esos particularismos, el mantenimiento de esos particularismos, que yo entiendo desde mi perspectiva personal, que es algo bueno,
O sea, yo creo que España es efectivamente plural, como se dice ahora, aunque no me gusta emplear este lenguaje, pero es verdad que es plural, que es diversa y que esa pluralidad no desdice absolutamente nada de lo que tiene que ser el carácter nacional, la naturaleza nacional de España, en absoluto. No, nadie puede querer que todo el mundo, oiga, sea como los de Soria o como los de Toledo. No, los de Soria y los de Toledo hacen muy bien siendo como son. Y los de Gerona y los de Badajoz y los de Canarias también hacen muy bien. Son formas distintas de ser español. Y entendido así, que es como lo entendía el carlismo, creo que es una buena cosa. Pero inevitablemente es verdad que lo que nos demuestra la historia, la deriva, es que en los lugares donde el carlismo fue fuerte, indudablemente, a grandes rasgos, siguen produciendo esos fenómenos de particularismo. Ahora, bueno, como diría Marx, al principio como tragedia y quizá ahora como farsa, ¿no? Hay que decir que los catalanes tenemos un récord difícilmente alcanzable, incluso para los vascos. Aquí tuvimos 3 guerras carlistas, los vascos 2. No lo digo con orgullo, pero es Hombre, la els historia. matiners, ¿no? Els Sí, matiners. exacto, exacto. Claro que Oiga, fue déjeme volver, hablamos antes de la genética, o sea, hay un artículo polémico, se lo voy a poner, de Oriol Junqueras, es cierto que es del 2015, ¿eh? Pero lo de la Sí. proximidad de los catalanes genéticamente más con los franceses que con los españoles, que supongo que es una manera también de marcar distancias, eso usted no debe estar de acuerdo, claro. No, yo creo que no. Hombre, yo creo que, a ver, hay una genética en el arco mediterráneo occidental, es decir, en eso que podemos establecer entre, grosso modo, Valencia y más o menos la Campania italiana, hay una cierta homogeneidad también, qué duda cabe. Pero en general la población catalana tiene el mismo origen que el resto de la población prerromana, es que procedemos todos del mismo tronco. Una característica también de esa población prerromana que llamó la atención de los romanos, es decir, que no lo estamos diciendo ahora interpretando en un sentido presentista como un anacronismo, ¿no? Todo aquello, sino que a los romanos les llamaba la atención, era la extraordinaria fragmentación de la península ibérica, como no había habido, salvo el caso de Tartesos, del que probablemente ellos no tuvieron más que noticias muy tangenciales, no había habido ninguna entidad política de verdadero relieve, lo que hacía que la España prerromana estuviera extraordinariamente fragmentada. Bueno, y todo empezó, como sabemos, la Segunda Guerra Púnica por Sagunto y tal. No había diferencias entre los grandes, entre los, vamos a decir, entre los levantinos, los iberos, para entendernos, y la población de origen celta, que es una población a su vez muy parecida, es enormemente parecida, entre ellos hay una gran homogeneidad. Lo que hay son diferencias culturales, pero no diferencias genéticas. Esto me gustaría subrayarlo, porque no hay razones genéticas para afirmar, razones genéticas de peso, para afirmar la diferencia entre unas regiones y otras. Eso no es verdad, aunque sí es cierto que haya una mayor homogeneidad, lógicamente, entre lo que fue la cultura ibera y la cultura celta. Pero las interacciones que ha habido en la península en los últimos 3.000 años, para entendernos, lógicamente han borrado muchas de esas fronteras y no tiene mucho sentido. Ciertamente hay una diferencia genética en general entre lo que puede ser mediterráneo y otras poblaciones de origen más nórdico, pues, poblaciones germánicas y tal, pero incluso en el caso de los anglosajones, como hemos visto, tienen un origen ibérico. Por tanto, verdaderamente centrar las cuestiones diferenciales en razones genéticas me parece algo, francamente, a estas alturas de la película, me parece algo absurdo. Vamos a ir terminando. Yo quería hacer una entrevista de 20 minutos, pero llevamos 40 y pico minutos. La culpa es suya, que me hace hablar del carlismo, de la Unión Soviética El y imperio esas cosas, austrohúngaro. ¿no? También, alguna de mis debilidades históricas. Oiga, déjeme abordar en la última parte de la entrevista. ¿En qué medida la geografía es importante? Bueno, es muy importante. La geografía, lógicamente, condiciona enormemente el desarrollo de una nación. En el caso de España, fíjese que somos la segunda nación más montañosa de Europa. Bueno, después de Suiza, y Suiza porque es muy pequeñita, claro, que si no, pues fíjese de qué está rodeado Suiza, de grandes llanuras. Europa es una gran llanura, entre Brest, entre la península de Normandía y la Bretaña francesa, y los Urales. Realmente es una gran llanura surcada por una serie de ríos que en general, y con excepción del Danubio y del Po, de entre los grandes, corren de sur a norte, poco más o menos, y que van jalando hasta Siberia de esa manera la orografía europea. Y España es diferente en ese sentido también. España es una región muy montañosa que no tiene grandes ríos si los comparamos con los europeos. El mayor de los nuestros por caudal, que son el Tajo y el Ebro, si no recuerdo mal, serían ríos medianos en Europa, para entendernos, o si comparamos, ya no le digo, los ríos de las capitales europeas
con el río de nuestra capital en España. Pues imagínense la desemejanza, ¿no? Entonces, la geografía es muy importante, es muy importante. España está situada, en la península ibérica, está situada en una zona de evidente cruce, no hay más que verlo, sobre todo en esas imágenes que nos envían desde el espacio, ¿no? Cuando se ven imágenes de la Tierra, del planeta Tierra, pues la península ibérica se ve con mucha claridad, con una enorme claridad, ¿no? Y como digo, esa condición insular, casi insular, esa condición peninsular es fundamental para explicar nuestra historia, claro que sí. La orografía es muy importante, es el tipo de ríos que tenemos. Si vemos ahí el mapa que tenemos en la imagen, por ejemplo, vemos que solamente hay dos vegas verdaderamente importantes, que son la del Guadalquivir y la del Ebro, y bueno, tenemos la costa levantina, que es enormemente feraz, pero el resto de España es bastante hostil al poblamiento en ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la hectárea castellana tradicionalmente, históricamente, producía la mitad de la hectárea francesa. ¿Por qué? Pues porque por nuestra posición tenemos nuestro amigo querido, el anticiclón de las Azores, que situado un poquito más arriba, un poquito más abajo, nos provee de unas maravillosas anticiclones durante el invierno y durante el verano, con unos pequeños momentos ahí en la primavera y el otoño donde permite que pasen lluvias, y en cambio Francia es sistemáticamente, Francia y con ella toda Europa central, es sistemáticamente barrida por los frentes que entran del Atlántico. Naturalmente que eso es, la situación y la posición es importantísima. Hoy no nos viene tan mal el anticiclón de las Azores, ya que hemos decidido casi apostarlo todo al turismo, desde mi punto de vista de manera muy desafortunada, pero bueno, en todo caso es lo que está pasando. Y en ese sentido, bueno, pues nos da más horas de sol, nos provee de más horas de sol que el resto de Europa. Y luego la condición de puente de España, es una evidencia que es un puente entre Europa, entre África, claro, pero también hacia el Atlántico, aunque esto solo lo hemos conocido en los últimos 500 años, también hacia el Atlántico. Por tanto, la geografía, la orografía, el régimen pluvial, la extensión de las costas, que es también una cuestión importantísima, y más aún si fuéramos, Dios lo quiera, un día una sola nación con Portugal. No sé si los portugueses están por la labor, pero en fin, esa sería otra cuestión, sería todavía más interesante, ¿no? Veo que hemos topado con un iberista, además. Ya podríamos hablar de otro. Sí. Portugal es un gran desconocido para España, ¿eh? Además, ellos chapurrean español como mínimo y nosotros, evidentemente, con el portugués lo tenemos ahí abandonado, ¿no? Sí, yo Déjeme. soy... Sí, dígame, Diga. dígame. No, no, diga. No, decía que yo soy muy admirador de Portugal, y en el curso, en cuanto puedo, suelto alguna cosita y bueno, soy admirador de muchas cosas de Portugal, pero sobre todo de sus navegaciones, ¿no? Que es una cosa que está muy presente en el curso, de sus navegaciones. Los portugueses fueron unos navegantes absolutamente, tanto en lo técnico como en el valor intrínseco que hay que tener para montarse en aquellos barcos, que yo no sé si muchos de nuestros oyentes tendrán idea de verdad de lo que eran las embarcaciones, incluso la carabela, que se generaliza o que se empieza a utilizar en la segunda mitad del siglo XV, que es un invento portugués. Incluso la carabela, cuando vemos hoy cómo los portugueses navegaban con ella las costas del África Occidental, doblaban el Cabo de Buena Esperanza, Cabo de las Tormentas, que llamó Bartolomé Díaz, porque le cambiaron el nombre a Cabo de Buena Esperanza para que los marinos no se diesen la vuelta, literalmente, porque es imposible doblar aquello, y más con esas embarcaciones, las navegaciones del Océano Índico, Vasco de Gama, la llegada a la India, la llegada a las Molucas, a todo el sur de Asia. Es una historia verdaderamente fascinante que emprendieron los portugueses con un enorme valor. Los barcos que salían de Lisboa, tanto los portugueses como después los barcos españoles hacia América, los barcos que salían en cualquier caso de Lisboa, luego barcos españoles durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, en cuanto abandonaban el puerto, fíjese qué cosa, eran seguidas por manadas de tiburones. ¿Por qué? Porque los tiburones sabían que a las pocas jornadas de viaje empezaban a echar cosas por la borda, y seres humanos que morían por razón de las enfermedades y por otras, y sobre todo cuando había tormentas en esa zona entre Madeira y Canarias, cuando había tormentas se arrojaba por la borda a los caballos, que era lo primero que se tiraba, como es natural, porque no van a tirar a los seres humanos, ¿no? Y esa zona se conocía como el Mar de las Yeguas, y lo bautizaron así los portugueses. Había muy bonitas leyendas marinas que dicen que si se escuchaba por las noches al atravesar todo aquello, se oían los relinchos
de los caballos y de las yeguas ascender desde el fondo del océano. Y, en fin, había muchas leyendas de los marinos que conoció Cristóbal Colón y que fue una de las cosas que le animaron, por cierto, a cruzar el océano. Claro, Portugal es absolutamente admirable y uno de los déficits de nuestra historia, en mi opinión, fundamental es que no hayamos sido capaces de arreglárnosla con Portugal. En lugar de Sí, arbitrar un sí, sí. sistema, permítaseme decirlo, Sí. de autonomías para deshacer lo hecho, ¿por qué no cogemos una autonomía? ¿Por qué no hacemos una autonomía para hacernos más grandes, para reunirnos con Portugal y hacer una unidad ibérica? Hay que decir que hay una diferencia entre los catalanes y los portugueses. Los catalanes perdimos la famosa guerra de 1640 y los portugueses la ganaron, ¿no? También fueron mucho más Sí, listos, ¿eh? O sea que, oiga, déjeme terminar con el tema claro. catalán y la geografía. Le he traído este libro, no se ve porque está en verde y está el croma detrás, ¿no? Ah, Pierre claro. Vilar, que como sabes es un historiador importante. Materialismo histórico, yo no coincido, pero bueno, tiene alguna obra. Sí, Aquí la verdad es que sobre Cataluña, los grandes historiadores sobre Cataluña son extranjeros, Pierre Vilar, John sí, sí. Eliot, etcétera, ¿no? Pero le voy a leer una teoría que él recoge, es un libro pequeño, Introducción a la Historia de Cataluña, de un Mm, general español del siglo XIX. A ver, lo digo por lo de la geografía y no sé si usted nos puede abordar un poco más. Los catalanes obedecen a unas condiciones fatalmente imperiosas. El sol fertiliza allí los peñascos y crece la vid en los nidos de las águilas. El vino fermenta solo para que lo beban titanes. El agua causa plétora y forma bocicos en las gargantas. El idioma es breve y duro. La tierra despide a su corteza una costra salitrosa que inficciona. Bueno, no sigo, pero ¿en qué medida ha influido la geografía pues no sé, incluso en el nacionalismo catalán? Perdón, solo Eliot, en la famosa revuelta de los catalanes, también ay, empieza analizando la masía catalana, que como sabes, como el caserío vasco más o menos, ¿no? Esa sí, sí, sí. tendencia a la individualidad, ¿no? Y terminamos, no Sin quiero duda. abusar de su No, no, paciencia. yo estoy encantado, yo estoy contentísimo estando aquí. Es todo muy, muy, bueno, muy agradable porque a mí me encanta hablar de esto. Pero sí, lógicamente los condicionantes geográficos son fundamentales para explicar un pueblo, claro que sí. Es importante la forma de vida, lógicamente, pero también es verdad que hay algunos otros aspectos que conducen a formas de vida, pero el condicionante lo es, en el caso gallego, por ejemplo, pues el poblamiento diseminado produce unas formas de vida y produce una serie de modos de entender el mundo diferente al poblamiento manchego, donde sucede todo lo contrario. Tiene que ver con la abundancia de agua, naturalmente. Esto también lo vemos en la etiología, en el comportamiento animal, se ve con mucha claridad, de modo muy gráfico, y el ser humano, lógicamente, en su condición de animal, de parte animal, pues también está condicionado por eso. En el caso catalán, bueno, pues parece también muy evidente como en otros casos. De cualquier modo, no olvidemos que los catalanes han tenido siempre una vena comercial indiscutible, han tenido un sentido bueno, de la inversión, del dinero, es verdad. En fin, esto sería meternos en mucha harina, pero habría que ver el dinero que vino de América, cómo se empleó en algunas regiones españolas y cómo se empleó en Cataluña. También, es decir, que no podemos poner siempre del mismo lado la explicación contrario en contra, ¿no? No, hay que también entender cómo nace todo aquello, cómo comienza la industria, etcétera, ¿no? Indudablemente, claro que sí, hay un condicionamiento geográfico y cuando Cataluña llega a un determinado punto, Cataluña en gran medida, la corona aragonesa indudablemente, pero los pobladores son catalanes en muy gran medida, se proyectan sobre Baleares. Pensemos que, por ejemplo, Mallorca está colonizado con catalanes viejos, catalanes de la Alta Cataluña, catalanes de Gerona, ¿no? Pero esto es un hecho y eso tiene una repercusión, pues lógicamente, en las regiones actuales de Valencia y de Baleares. Bueno, Y Valencia lo, ya no, ahí ya también aragoneses, ¿no? Ya no había fuerza suficiente para entenderlo. Claro, no, hay una parte que es poblada por catalanes, hay otra parte que es poblada por aragoneses, hay una parte de influencia directa, por decirlo así, más castellana y hay otra parte de influencia más de tipo catalán, claro. Pero luego eso se proyecta, pensemos en la aventura de Roger de Flor, por ejemplo, pensemos en la Sí, pero presencia Roger de en... Flor no era catalán, era No, calabrés, ¿eh? cierto, 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 pero quiero Sí, decir, bueno, lo que pasa, yo antes hablábamos de Pierre Vilar, materialismo histórico, yo no coincido, yo creo que la historia la hacen los hombres y las mujeres, y Roger de Flor es verdad que con sus batallas navales decisivas influye bastante en la expansión de la corona de Aragón, ¿no? O sea claro, que indudablemente, indudablemente. Entonces,
más que la lucha de clases, para al menos en mi modestísimo punto de vista, ¿no? Lo No, que pasa no, es que, por perdón, supuesto. déjeme solo. Ha dicho dos cosas que, si me permite, una es que dice, no, los catalanes, el espíritu ese comercial. Sí, pero yo creo que ahí un poco ya hablaríamos de Vicens Vives y el famoso síndrome del Minotauro. No sé si está usted al corriente. Yo creo que Sí, sí, que somos más sí, fenicios que cartagineses, aunque es cierto que los cartagineses sí. tampoco acabaron muy bien. Tenemos más el sentido de Estado y tal, una cierta alergia al poder, que en el fondo es tomar decisiones, ¿no? Y aquí aquello, estamos peleados con el poder. Yo creo que ahí falla algo. No, sí. Y luego ya termino, No, cuando no, sí. dice, no, la importación de la riqueza que sirvió para financiar. Bueno, sí, pero creo que el modernismo catalán igual también sale de algún negrero, ¿eh? Porque eso de los indianos que iban y volvían ricos, hombre, sí, trabajando te puedes hacer, no sé si te puedes hacer tan rico, ¿eh? Pero bueno, eso también son cábalas mías, ¿eh? No, no, de hecho, al hilo de lo que acaba usted de decir, tengo un canal de YouTube y en ese canal tengo un vídeo que se titula Los negreros catalanes y donde hablo Ah, ya, oh. del origen de muchas de las No, actuales no va a fortunas, conseguir la creu de San Jordi. ¿El canal cómo se llama? el Bunker Bar. El Bunker Bar, perdón, lo he visto antes y pues lo vamos a poner, ¿no? Un momento, lo pongo aquí. Diga, No, vamos acabando. vamos sacando. No, pues simplemente eso, ¿no? Indudablemente, vamos a ver, ese carácter comercial es común a muchos pueblos del Mediterráneo. Y bueno, hablábamos de los fenicios y los cartagineses. No olvidemos que Cartago es una colonia fenicia. Lo que pasa es que es una colonia fenicia y mientras los fenicios pues, han pasado por ser los inventores de la moneda y los, en fin, generadores del comercio originalmente del Mediterráneo, se obvia mucho su condición de grandes navegantes, por cierto, de grandes navegantes, pero los cartagineses son una colonia que por razón del choque con Roma, que quizá no se tenía que haber producido, se produce a cuenta pues, de la guerra fundamentalmente en Sicilia, ¿no? Y posteriormente la estancia en la península ibérica, como hemos comentado antes lo de Sagunto y tal, pero probablemente no tenían que haber terminado convertidos en ese pueblo guerrero para entendernos, ¿no? De hecho, los cartagineses a lo que aspiraban originariamente era a reproducir esa condición de colonia factoría de los fenicios en las costas. O sea, no aspiraban realmente a mucho más. Es tras el asentamiento en la península ibérica la primera vez que ese medio hispano, que es el primer hispano universal que entra, o el primer hispano que entra en la historia universal, que es Aníbal, pues digamos que se produce ese giro por el choque con Roma por la influencia en la zona levantina hasta el Ebro, ¿no? Que le había concedido Roma. Entonces, bueno, hay un carácter, digamos, mediterráneo enormemente comercial, no solamente en Cataluña, que es evidente que sí, sino también en el sur de Francia y también en Italia. Pues anda que los genoveses no Ay, son ay, también sí. comerciantes. Pues, Quiero decir, pues vamos, la potencia antagonista de la corona de Aragón, ¿no? claro, Bueno, los que tengan más necesidad de Fernando Paz después de esta. Nos hemos ido del Imperio Austrohúngaro a la Unión sí, Soviética, a España, hemos acabado con Aníbal. Los que quieran, ya saben que es profesor en este curso online de historia, se pueden apuntar, les pondré el link. O sea que, don Fernando, ha sido un placer. Saben también que lo igualmente. tienen en Twitter, tiene un montón de libros. Los pueden encontrar en Amazon, bueno, en Amazon o vayan a las librerías, lo de siempre. Y, por Mejor. cierto, y lo tienen también en el Bunker Bar, ¿no, Teo? Este es su canal de YouTube. Eso es. Vale. Eso es. Así es. Lo Pues que pasa es que, bueno, esto es mucho más de actualidad, digamos, lo del Bunker Bar es mucho más de lo actualidad veo, lo porque, veo. Sí, 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 sí. pero bueno, hay que estar ahí porque, en fin, como dice la célebre frase, la patria está en peligro. Bueno, bueno. Bueno, don Fernando, pues muchas gracias. Sospecho que volveremos a hablar. Gracias Cuando usted por, quiera. por esta hora de historia, ¿eh? Ha sido un verdadero placer, don Xavier, de verdad.